Y pues comenzamos. El consentimiento. Comenzamos. Sí. Entonces, pues muchas gracias, Mara. Tarde, pero aquí, seguros y seguras. Con mucho gusto de que nos recibas. Hemos estado trabajando arduamente y bueno, pues traemos una orden del día que ahora la irás conociendo. Mm, Pues básicamente vamos a hablar sobre algunas propuestas que tenemos para ti, para ustedes. Queremos dar un brevísimo contexto de lo que es la RIAC, pues para que Mónica y tú lo conozcan. Serán 3 minutos de esto. Y después cada una tendrá 10 minutos pues para el tema que va a desarrollar. Entonces, comenzamos con Marianne, que nos va a presentar rápidamente qué es esto de la RIAC. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marianne Alarcón. Soy bailarina de ballet clásico, maestra, coreógrafa y todo lo que se haga falta hacer en este camino de la vida del arte en Jalisco. Estoy en la RIAC porque me di cuenta que era un grupo de artistas multidisciplinarios que a raíz de un recorte que se presentaba en el presupuesto, un grupo de ellos, representantes de la red de festivales, se presentó en la Secretaría de Cultura pues a pedir ser escuchados, a pedir que las cosas cambiaran un poco hacia esta realidad tan difícil del arte. Entonces de ahí fue creciendo este grupo y fuimos planteándonos las necesidades y las realidades que pues en cada sector son diferentes pero al mismo tiempo muy, muy parecidas, ¿no? Hemos estado trabajando por medio de comisiones y de agendas, de mesas, en la comisión 4, que es en la que yo estaba o estoy, porque ahora ya estamos trabajando en otro tipo de agendas. Iniciamos la reactivación económica de las academias de artes, que es un sector que fue duramente golpeado porque cerramos desde muy al principio de la pandemia y hemos logrado que se reactive un poco su actividad. Sin embargo, pues obviamente no es la mejor de las opciones en la manera en que se ha hecho. Hemos logrado que también se reactiven los espacios culturales, o hacia allá van, los espacios culturales independientes, y estamos proponiendo una serie de diálogos por la cultura con la Secretaría de Cultura y las instancias adecuadas que oportunamente se invitarán para que pues se llegue a acuerdos y se llegue a, pues a lograr todas estas políticas culturales que siempre han estado ajenas a nuestra mano, pero que nos afectan directamente, ¿no? Este es básicamente pues el espíritu de la RIAC. Estamos trabajando con mucho cariño, con mucho ahínco. Agradecemos mucho todas las oportunidades que nos ha dado Mara, porque es la segunda vez que me toca estar con ustedes. Estuve también con el SECA cuando me invitó Fernando y veo que es mucha la buena voluntad y las ganas de apoyarnos. Entonces, pues creo que sería un breve pasaje de lo que la RIAC está haciendo. Gracias. Fantástico. Muchas gracias. No, hombre, encantada. Buenísimo. Entonces, te tardaste tus 3 minutos exactitos, Marianne. Muy bien. Coreógrafa. Eso. Y bailarina. Muy bien. Entonces, fíjate, Mara, que ayer platicando sobre lo que queríamos compartir contigo, nos recordamos de uno de los insumos que produjimos a partir de una de las agendas que estamos trabajando y pues quisimos compartirte algunos de los resultados. Nosotras y nosotros hicimos un formulario que fue llenado por 303 personas. Entonces, quiero compartirte rápidamente esto que encontramos a partir de este formulario. Y entonces, bueno, este fue un formulario que hicimos desde la RIAC. Fue a partir de una agenda que se llama Mejoras Laborales para el Sector Cultural y lo llevamos a cabo entre el 15 y el 27 de agosto.
queríamos saber, pues, más o menos de las condiciones laborales de los artistas jaliscienses. Digo más o menos porque no lo hicimos con un rigor científico, lo hicimos a partir de muchos formularios que se han hecho en toda la República, a partir del COVID y a partir de otras cuestiones, como de saber, pues, de nuestra situación. Entonces, por eso decimos que pues es algo modesto esto, pero nos dio cuenta de pues muchas cosas que ni siquiera nosotras mismas sabíamos. Acá está el número de respuestas. La mayoría de las personas pues respondió por sí misma, aunque algunos tienen agrupaciones. Las edades, bueno, pues prevalentemente fueron los jóvenes entre 25 y 35 años y después, pues ya un poco más grandes, entre 35 y 45. La mayoría de las que contestamos fuimos mujeres. Bueno, pues tal vez, fíjate que también la RIAC está en su mayoría compuesta por artistas escénicos y tal vez por esto también fue que la mayor parte de las personas que contestó este formulario fueron artistas escénicos. Con nivel de escolaridad que era en su mayoría de licenciatura. Y algo que nos alegró mucho fue que nos contestaron de muchísimos municipios. Acá se ve que el 50.2% es de la zona metropolitana, no, de Guadalajara, perdón, el 25.7% de Zapopan, y ya todos los demás rayitas, aunque sean muy mínimas del pastelito, fueron de muchos otros municipios. La mayoría de las personas tenemos más de un trabajo, 2, 3, 4 o hasta 5. Incluso por ahí aparecieron varios, aparecimos varios, yo me incluyo, que tenemos más de 5 trabajos. Y bueno, pues hicimos un sondeo para ver en qué estamos trabajando. Muchas personas trabajamos en la docencia de artes, muchos otros en el autoempleo, muchos intérpretes, bailarines, etcétera, ¿no? ¿Qué porcentaje ocupa el campo cultural o de las artes en nuestro ingreso? Y bueno, pues acá también nos llama la atención que pues una gran parte del ingreso tiene que ver con nuestro oficio artístico. Esto pues es algo que ya sabemos, pero que reiteramos en la pregunta 16, que es con qué tipos de prestaciones cuenta, y su gran mayoría, en la gran mayoría, casi el 60%, con ningún tipo de prestaciones. Luego nos fuimos a preguntar por relaciones con instancias públicas de cultura y vemos que casi la mitad, bueno, no, 57.4 sí han sido proveedores de bienes y servicios del gobierno, pero pues con no más de, en su gran mayoría, no más de una vez. De 3 a 5, más de 5, no son tantos. Después preguntamos si había, si después de haber realizado ese trabajo cultural, cuánto tiempo habían tardado en pagarnos. Y bueno, la gran mayoría más de 3 meses y bueno, pues hay quien hasta más de un año. Preguntamos si en caso de haber recibido tenido un retraso habían recibido intereses y pues no. La gran mayoría, el 97.6%, no recibió ningún interés por el retraso. Después preguntamos si habían tenido apoyos estatales o municipales. No, tampoco. Aquí la mayoría, digo la mitad más o menos, hemos sido proveedores y la mayoría también de todos estos, digamos un 46.5%, una sola vez y de allí en adelante 2, 3 y
pocos son más que tienen más de 4 o 5 veces que han sido proveedores. Con respecto a las producciones artísticas, nos pusimos a indagar cuánto tiempo dedicamos a nuestra producción artística. Nos damos cuenta que la mayoría entre 3 y 6 meses, pero también bastantes entre 6 meses y un año. Incluso hay unos pocos más de un año. ¿Y cuántas horas dedicamos al día para nuestra preparación del proyecto artístico? Entre 1 y 4 horas fueron el 43.7 y entre 5 y 8 horas el 42%. Entonces dedicamos una gran parte de nuestra vida. La mayoría utilizamos insumos propios para hacer estas producciones artísticas, de todo tipo, desde luz, teléfono celular, gasolina, etc. Utilizamos nuestros propios insumos. Y pues aquí un aproximado más o menos de cuánto gastamos. El valor estimado es muy diferente y es curioso porque lo que nos damos cuenta también es que muchas veces damos por sentado que, pues, que tenemos que gastar, que así es en esta cuestión del arte y no tomamos en cuenta nuestros insumos o de manera justa lo que gastamos. Hasta aquí me quedé en mi bonita presentación, pero tengo algunas cosas más que contarte. Entonces, acá hicimos un sondeo un poco más estricto sobre la producción escénica pues nos damos cuenta que entrenamos, por ejemplo, la mayoría de las personas, 52.1% a diario. Son cosas que pues tampoco contamos, damos por hecho que tenemos que entrenar, ensayar, prepararnos diariamente. Ensayamos también de manera pues muy constante cuando tenemos una producción escénica. Y bueno, pues acá hicimos más o menos un sondeo de cuánto tendríamos que estar ganando, porque seguramente sabes, y si no te cuento, no se pagan los ensayos, ni a los bailarines, ni a los actores y actrices. Entonces, promediamos con una cantidad muy baja, que es el mínimo, que tendría que ser mucho más por todo lo que hemos invertido. Ya viste arriba, somos la mayoría licenciados y licenciadas. Entonces, pero bueno, pensando que el sueldo mínimo y pues esto es lo que más o menos pensamos que tendríamos que estar ganando y que no estamos ganando. Hicimos un promedio de cuánto entre ensayos, insumos propios, tendríamos que estar entre lo que gastamos y no ganamos. Y bueno, pues son cantidades que también hicieron que quienes contestaron el formulario se pusieran a replantear, pues cuánto le están invirtiendo a hacer su arte. Y bueno, ¿cuánto es lo que ganamos? Pues más o menos por función, hablando estas secciones de artistas escénicos, pues los que más, entre 500 y 1000, hay algunos grupos que damos entre 1000 y 2000 pesos y los demás por función ganan esto. Recordemos que los ensayos no se pagaron y se puso de su bolsa. Y bueno, vimos cómo son generados estos insumos. Y lo que me gustaría también irme, porque se me está acabando mi tiempo, es aquí, por ejemplo, no, se dice que casi no solicitamos dinero para nuestras producciones artísticas. Es muy común que vendamos el carro, hipotequemos la casa, etcétera, etcétera, para levantar nuestras obras. Y también quiero adelantarme un poco para, bueno, acá hablamos de los espacios. Este formulario yo, con sus respuestas, yo te lo puedo pasar con mucho gusto. Pero sí. acá quisiera contarte
tenemos derechos a servicios médicos. La mayoría no tiene derechos a servicios médicos. El casi 60% no tenemos ningún tipo de servicio médico. Servicio de guardería, pues o no tienen hijos o no tienen servicio de guardería. Los que no tienen hijos se salvan porque no tienen servicio de guardería. Crédito a vivienda, tampoco, ninguno, casi el 70%. Ahorro para el retiro, ninguno, más del 66%. Servicios funerarios, ninguno. De aquí que cada que muere algún compañero o compañera, tenemos que hacer la vaquita. Cuenta de ahorros, tampoco tenemos. Sujeto a crédito, no sabemos, o estar dado de alta en Hacienda. El 75.2% de las personas que contestamos este formulario sí estamos dados de alta en Hacienda. Entonces, y además estamos al corriente en nuestras obligaciones fiscales. Entonces, bueno, pues esto es algo de lo que queríamos compartirte, porque, bueno, pues nos dio una idea también de en dónde andamos pues con nuestras cuestiones laborales. Fantástico. Entonces, no, hombre, muy importante. Sí me interesa, por favor, que me lo pases. Tú tienes mi WhatsApp y me interesa mucho verlo con calma, pero bueno, de entrada pues se ve terrible. Sigue. Se ve terrible. Bueno, es una repasadita nada más. Entonces, bueno, pues ahora vamos a continuar con mi compañero Alejandro Loera, que como tú leíste, ya no nos estamos presentando porque ya le pasé a Mara nuestro síntesis curricular. Entonces, Alejandro Loera, que es pintor, nos va a explicar la propuesta que tenemos sobre ley de mecenazgo. Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, diputada Mara Robles. Gracias por escucharnos, por estar aquí presente. Pues básicamente, sí, a través de la RIAC estamos organizando y pensando en cómo podemos beneficiar a la sociedad cultural, ¿no? En este sentido, nacieron una serie de propuestas que tienen que ver, una con una reforma a la ley de mecenazgo, algunas cuestiones también que tienen que ver con ley de fomento a la cultura y una nueva iniciativa de ley que se llama Ley de Edificación Cultural. Voy a compartir la pantalla para hablar un poco al respecto. Algunas de las cuestiones que hemos encontrado como creadores en este ámbito de la ley de mecenazgo específicamente es que resulta ser una ley un poco complicada, ¿no? En el sentido, bueno, no puedo compartir mi pantalla, sin embargo, pues les comento, ¿no? La ley de... Puedes compartir tu pantalla, Alejandro. Ok, excelente. Entonces, empezamos con la ley de mecenazgo, ¿no? Esta ya está en el formato establecido que se comenta para modificar las iniciativas de ley. Y bueno, básicamente lo que acontece es que esta ley, pensando que se trata de un 2% sobre el impuesto sobre la nómina, termina siendo una ley que teniendo una bolsa de 3 millones por cada emisión, solamente se gastan cerca de 250 mil pesos por cada periodo. Esto acontece por las reglas de operación y también en algunos casos, pues la ley de alguna u otra forma, pues piensan que en una semana vamos a poder como artistas involucrarnos con algún empresario que pueda tener una nómina lo suficientemente estrecha y que pues podamos tener todos los papeles jurídicos, legales, acceso al contador. Y pues bueno, finalmente termina siendo una ley un poco difícil y los resultados de las emisiones anteriores del recurso pues terminan siendo la respuesta de ello, ¿no? Lo que aquí se está comentando es hacer una invitación al SECA que sirva para hacer esta vinculación entre los artistas y la iniciativa privada, para que en este sentido, a través también de Secretaría de Cultura y otros fondos de recursos estatales, como el Fondo Proyecta, pues pueda darse una continuidad hacia el recurso ya establecido y etiquetado que tiene que ver con el impuesto sobre la nómina y la misma ley de mecenazgo, para que esta ley pues esté obligando a que se cumpla y los proyectos que no resultaron acreditados o apoyados por Secretaría de Cultura o por el SECA, pues se pasen a esta iniciativa de ley o dentro de los parámetros de ley de mecenazgo, pues para que también pues se pueda dar un apoyo, ¿no?, extra pues a la gente. Aquí estamos hablando que ya es un fondo que se está pensando, ya está totalmente legislado,
¿no? Solamente habría que hacer estas pequeñas variaciones para que sea más asequible para la sociedad cultural y pues también generar obligaciones y atributos al SECA y a Secretaría de Cultura, ¿no? Teniendo una visión muy específica sobre las reglas de operación. Esto se conecta pues con otros temas, y bueno, más allá de esos otros temas que se tocan en ley de fomento a la cultura, algunas modificaciones, me gustaría presentar una iniciativa de ley. No sé si se está viendo la pantalla o la segunda pantalla, ¿segunda pintura o se ve la iniciativa? Se ve La la de iniciativa. mecenazgo, nada más. Muy bien. Pues básicamente esta ley de edificación cultural, que es como le he nombrado, pues está pensando en un modelo ya realizado en Francia desde 1952, donde faculta al Estado que el 1% del presupuesto que tiene sobre la adquisición de bienes inmuebles o de infraestructura, pues debe de gastarlo en bienes culturales, ¿no? Esto es pinturas, esculturas, grabados, pues que vayan totalmente inmiscuidos en esta parte de los bienes que están adquiriendo, ¿no? En la iniciativa pues se comenta todas las características, ¿no? Por otro lado, pues esto no se está cerrando al ámbito de las artes plásticas. Si se puede abrir con más personas, pues sería esencial, sería muy importante que también como artistas pues tengamos un apoyo o simplemente un ingreso orgánico etiquetado estatalmente, que finalmente, por ejemplo, el tren ligero costó creo que cerca de 300,000 millones, ¿no? Si esta ley hubiera estado vigente, estaríamos hablando que 3,000 millones de pesos pudieran estado activos para la sociedad cultural, para que se hicieran esculturas, para que se hicieran murales, para que se hicieran pinturas. Y bueno, claro que también esta ley está hablando que pues los artistas deben estar ligados a las cuestiones hacendarias. Se está hablando también sobre una creación de un instituto de transparencia para el tema de las adquisiciones, pero pues básicamente es generar este recurso orgánicamente, que en Francia le comento que esta ley ocurre desde 1952 y ha traído bastantes beneficios sociales y culturales, ¿no? Pues está la iniciativa. En su momento tuvo un acercamiento con el diputado Javier Romo, y con mucho gusto le comparto la iniciativa. Aquí por eso aparece el diputado Javier Romo. Estábamos viendo el tema con él, pero bueno, finalmente sí tiene que ver con el aspecto cultural. Pues sería cosa de compartir esta iniciativa de ley, y que ya teniendo la iniciativa, pues podamos tener alguna plática o ver las cuestiones correspondientes para que pudiera realizarse. Sin embargo, sí consideramos de suma importancia que se genere un recurso orgánico para que los artistas podamos estar creando, tengamos pandemia o no tengamos pandemia, pues que se vea como una profesión. Otro punto importante es que hay una relación inversamente proporcional entre el consumo cultural y los índices de violencia. Esto quiere decir que a mayor consumo cultural va a haber menos violencia. Tener a un preso en la cárcel cuesta cerca de 80,000 pesos anuales, ¿no? Entonces, si estos 80,000 pesos, que a veces se gastan en armas, se gastan en equipo táctico, en policías, si se hubiera una visión diferente de cómo el ingreso puede llegar hacia el apoyo de la cultura, pues hay estudios e investigaciones que demuestran que este consumo cultural va a disminuir la violencia, ¿no? Entonces, también para la reactivación económica, pensando orgánicamente, pues ahí está una propuesta de iniciativa de ley y la reforma pues a la ley de mecenazgo. Aquí también está dentro del formato del Congreso. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con ley de fomento a la cultura, considerando algunas modificaciones. Y bueno, ya sería cosa de compartirlo para ver cada cosa en qué se está considerando y por qué se está considerando. Y pues bueno, terminamos y le pasamos la voz a los compañeros, ¿no? Gracias por escuchar. Gracias, Alejandro, claro. Muy bien, Alejandro, pues muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Fernando Saccanassi, quien nos va a hablar sobre la cuestión de la armonización de la ley de fomento a la cultura y sobre algo que ya habíamos hablado en una de las mesas con el SECA, que tiene que ver con el censo, que nos urge tener. Entonces, Fer.
Sí, bueno, en realidad yo seré muy breve. Muchas gracias, doctora, otra vez por tu presencia y por estar con nosotras, las personas aquí reunidas. Gracias a todos los compañeros y compañeras de la RIAC. Pues en realidad para ponerle fecha, porque se viene un año electoral, se viene un año de transición. La verdad es que te tenemos de nuestra parte, o es lo que nos has hecho pensar con tus acciones, y nos gustaría poder trabajar esa armonización que tú muy bien la definiste como una armonización, porque hay elementos de esa ley que efectivamente suenan muy bonitos en la teoría, pero que estamos fuera de la ley. Entonces eso me asusta muchísimo, porque pues estamos ejecutando una ley mal, ¿no? Y estamos incurriendo en faltas y nos eh, estamos desprotegidos como miembros de esta comunidad artística. Pienso, por ejemplo, nada más, una ley que tú conoces muy bien, no tendría por qué hacer una presentación aquí, porque además todos y todas la conocemos, pero de un fideicomiso que se aprueba en el 2011-2012 y que el mismo Congreso del Estado le pide al gobernador que no tarde más de 6 meses en instaurar ese fideicomiso en sus reglas de operación, en su presupuesto, y que bueno, estamos 8 años fuera de la ley, ¿no? Entonces, no me gustaría convencer a nadie porque creo que todos estamos en el mismo barco. Más bien, vámonos estableciendo tiempos para poder trabajar tanto la Comisión Legislativa, el SECA que existe, las personas que tú determines, querida diputada, y personas de la RIAC para poder sacar esto lo antes posible. Esto más va como una pregunta, si esta armonización la podemos hacer desde el Congreso ya, y qué va a pasar con el tema del constituyente, y si esto no va a tener afectaciones en las leyes que ahora se modifiquen o se armonicen. Qué rápido, Fer. Muy Gracias, bien. Fernando. Pues básicamente sería eso. También, pues tenemos una propuesta de poder hacer trabajo en conjunto a partir, pues no solo de nuestra visión, porque aunque somos bastantes los miembros de los agentes culturales que estamos trabajando en la RIAC, pues también pensamos que otros agentes culturales podrían querer sumarse a pues a estas iniciativas y a este trabajo en conjunto. Entonces, pues incluso proponer algunas mesas en las que nosotras pudiéramos dar seguimiento a este trabajo y pues esto, ¿no? Que estamos pretendiendo hacer, como estar picando las costillas de quienes hay que picarle las costillas para que no quede como esto, como esta ley de la que hablaba Fernando, que pues ya pasaron 8 años y no sucede nada, ¿no? Entonces, pues bueno, grosso modo, ahí está lo que traemos para ti y bueno, pues te cedo la palabra y empecemos a dialogar. Fantástico. Muchas gracias. Bueno, pues de nuevo, buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. La verdad es que es una reunión que habíamos aplazado lamentablemente, pero qué bueno que ya estamos aquí, aunque tuvimos en medio de la del SECA, que de alguna manera fue un puente. Miren, originalmente, Mónica, que es mi colega en el Congreso del Estado, que ella es la que lleva toda la parte de la Comisión de Educación directamente relacionada con la cultura y que tiene una experiencia amplia ya en el legislativo y que será nuestro enlace, sabe que el plan era el siguiente. En el primer año nosotros pensábamos que pasada la reforma al artículo 3º constitucional, aprobada la Ley General de Educación, la Ley para los Derechos de las Maestras y los Maestros y la Ley de la Mejora Continua de la Educación, y habiendo incorporado ahí la educación para la vida, que tenía el planteamiento de que se brinde educación para la salud, educación en artes o educación artística, no importa ahorita el concepto preciso, y educación física, entonces íbamos a poder luego en las siguientes leyes aterrizar ese vínculo entre educación y cultura. Calculábamos que eso iba a quedar terminado en diciembre del 2019 y que cuando en 2019 termináramos con todo lo que tuviera que ver con educación, en enero de este año, ¿cierto, Mónica? Empezábamos con el tema cultural. Bueno, las cosas desafortunadamente se demoraron demasiado y no fue sino hasta mayo 15 de 2020 cuando finalmente logramos aprobar la ley de educación, la ley estatal de educación,
que también, por cierto, quedó bastante corta con respecto a lo que nos proponíamos. Sin embargo, logramos salir adelante y sí quedó este concepto que es muy abarcador y que en el caso de Jalisco logró ya al menos una pequeña materialización en la Secretaría de Educación con un programa que intervino en X número de escuelas, del que a lo mejor ustedes o algunos de sus colegas formaron parte con clases de teatro, de canto, de danza, de instrumentos musicales, etcétera, ¿no? Y bueno, era una manera de ir vinculando al sector educativo con el mundo de la cultura. Bueno, finalmente eso terminó, luego vino este desastre que todos conocemos y pues creo que las cosas para el mundo de la cultura empeoraron porque efectivamente pues todos los espacios escénicos, musicales, etcétera, pues tuvieron que cerrarse hasta la fecha y pues entiendo que esto ha generado un daño económico terrible, pero yo creo que al daño económico, que es gravísimo, hay que agregar también un daño conceptual, porque aunque aparecieron algunas alternativas digitales y esto que me parece que fueron muy útiles y muy exitosas, pues me encantaría luego conocer qué reflexión tienen ustedes sobre qué va a seguir y si eso es el futuro y qué impactos tuvo, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo hubiera querido hacer una reforma integral a todo el marco normativo en materia de cultura. Ese era el plan. Mónica, sí, sí, aquí. Ese era el plan. Pero ahora estamos, pues nada menos que, déjenme ver ni a qué sé que estamos, martes 8 de septiembre, y si nosotros no nos ponemos listos e introducimos, así como ustedes lo presentaron, propuestas concretas de modificación a las leyes realmente existentes, y nos vamos por la idea de una gran reforma a todo el marco cultural, lo más probable es que consigamos poco, porque efectivamente en enero, que se abre el periodo electoral, todo está, no quisiera decir contaminado, pero digamos que todo está empapado de esa lógica, que por cierto no necesariamente es mala, porque digamos que la competencia por ganar el apoyo de la comunidad cultural, pues hay que tratar de usarla a favor. Pero a mí me gustaría estudiar en concreto estas propuestas específicas que ustedes tienen, para que si nosotros las valoramos al seno de la comisión como viables y las hacemos nuestras, pues la verdad es que a nosotros nos toma un par de sesiones, apareció una polluela con Mónica, nos toma un par de sesiones enviar la iniciativa. O sea, eso no tiene, si tenemos claro el concepto de lo que queremos, pues convertirla a la jerga jurídica y legislativa, no crean que tiene su gracia, y por supuesto que es un trabajo, pero no es un proceso tampoco tan complicado. Entonces, a mí me gustaría muchísimo poder dar ese paso y que paralelamente se hicieran las mesas para hacer la reflexión de todo el andamiaje cultural. Y creo que hay que hacerlas muy amplias, creo que hay que hacerlas diversas, creo que hay que hacerlas plurales. Evidentemente hay que convocar para que sea uno de los brazos más importantes de esta consulta a la Secretaría y a la Secretaria de Cultura. Estoy segura de que va a estar encantada de participar en este proceso, pero insisto, si nosotros queremos incidir rápidamente en algo concreto que se pueda solucionar de manera fácil, como lo que ustedes plantean, digo fácil en el sentido que es una reforma muy concreta, no necesariamente el impacto que tenga, yo diría que lo tenemos que hacer cuanto antes, porque además estamos a días de que se presente el presupuesto. Como saben, se acaba de presentar el paquete económico federal, que por cierto hay que hacer rápidamente la revisión. Mónica es buenísima para eso y nos puede ayudar a saber rápidamente qué va a pasar. Y pues esperemos que no venga otro recorte, porque pues ya sabemos que año tras año lo que ha venido ocurriendo pues es que se ha disminuido el presupuesto para cultura, tal y tal, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es pujar intensamente para que si esa es la tendencia nacional, aquí la impidamos. Y tenemos que impedir a toda costa que haya recorte a la cultura, en primer lugar, contener un recorte. Y en segundo lugar, intentar pues que a como dé lugar haya un incremento y que a raíz de lo que estamos viviendo, pues se ha planteado también incluso como un tema de salud pública, que sí lo es. O sea,
tanto en términos de salud física como de salud mental. Bueno, ¿qué les digo a ustedes los argumentos que podrían exponer 1000 veces mejor que yo? En fin, entonces, a ver, yo les propongo una agenda a corto, a mediano y a largo plazo. La agenda a corto plazo constaría de 2 elementos. Punto número 1, ustedes nos envían ipso facto estas propuestas puntuales de modificación a las leyes. Mónica las estudia, me hace favor de darme su opinión. Hacemos consultas con el gobierno, con Secretaría de Cultura y con Secretaría de Hacienda y desde luego, si es posible, bueno, pues con el propio gobernador para decir qué implicaciones tiene. Ahorita en el mundo hay una tendencia a que no se apruebe ninguna ley que no tenga respaldo presupuestal y yo quiero darles una noticia. Me opongo terminantemente a eso. Pues es al revés. Las leyes son para modificar el presupuesto. Si nosotros nos conformáramos con hacer solamente las cosas que ya caben en el presupuesto, pues entonces, ¿para qué estamos los legisladores? Pues los legisladores estamos exactamente para cambiar esa correlación de fuerzas. Es un galimatías absurdo. Pues si nosotros estamos para hacer el presupuesto, ¿cómo es posible que solo hagamos leyes que cambien en el presupuesto? Me niego. O sea, es un problema, una trampa patética. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros le vamos a hacer al revés. Nosotros vamos a decir, estas cosas están en la ley y tienen tantos años siendo incumplidas. En efecto, implican tanto dinero. ¿Dónde puede encontrarse ese dinero? Bueno, pues que no hay dinero en ese momento por tal y tal cosa. Pues lo tenemos que encontrar porque en concreto hay tanta población que son trabajadores de la cultura que padece por eso y a la que le estamos incumpliendo sus derechos más elementales, ¿no? Por esto y por esto. Entonces, paso número 2 de la agenda a corto plazo, ubicar esas reformas que yo investigue con la Secretaria de Cultura, que estoy segura que estará encantada de revisarlo con nosotros, con el Secretario de Hacienda, lo que implica. Y acto seguido, se los digo con toda claridad, a luchar por eso. Tenemos que luchar, así de sencillo. O sea, es una cosa que tenemos que conquistar, que tenemos que ganar, porque efectivamente, pues en el mundo no hay lamentablemente una tendencia en este momento a favorecer al mundo de la cultura. Hay una pésima cosmovisión al respecto, ¿no? Bueno, entonces, a corto plazo, esas reformas, su impacto presupuestal, y 2, las tenemos que colocar en el marco de la discusión del presupuesto, esas reformas concretas. Y 2, en la agenda a corto plazo, impedir que haya recorte y disminución al presupuesto de la cultura y tratar de luchar porque este se incremente. Si no se puede porcentualmente en todo el paquete marinero, por lo menos para resolver este punto por el que nos propusimos luchar. ¿De acuerdo? Esa, diría yo, es la agenda a cortísimo plazo. Más vale que nos concentremos. Tenemos mes y medio, no más. Luego, agenda a mediano plazo. Revisión del marco normativo vigente de las 3 leyes que tenemos para sacar de ahí las cosas que sean ostensiblemente antidiluvianas. O sea, que digas, ay, no puede ser que eso esté en la ley todavía en estos tiempos que estamos viviendo. Vamos a podarlas y para incorporar cosas que claramente también la realidad nos grite que ya deberían estar ahí. ¿De acuerdo? O sea, que por lo menos en este periodo quede que sacamos lo vetusto e incorporamos lo obvio, por lo menos. Y eso deberíamos intentar sacarlo a más tardar en diciembre. ¿De acuerdo? Y la tercera, a largo plazo, pero largo plazo pues es enero. Para enero, en efecto, debemos de aprovechar la palanca de la coyuntura electoral. No, hombre, pues tengamos nuestra agenda y vayamos con todos los partidos. Es el momento de las ofertas. Y entonces tenemos que decir, este es nuestro pliego petitorio y se los proponemos a todos. Y deberíamos de tratar de conseguir que se firme un pacto por la cultura que los candidatos de todos los partidos suscriban para que independientemente de que quien gane, todos se comprometan a impulsarlo. ¿De acuerdo? Entonces, aprovechemos las campañas, o sea, lejos de sacarles la vuelta, no, hombre, es nuestra oportunidad. O sea, podemos intentar esto del pacto. Ustedes me preguntaban por último, ustedes me preguntaban lo del constituyente. Yo, bueno, sí trabajo en la mesa que tiene que ver con el proyecto de refundación. Sin embargo, en este momento yo no podría asegurarles cuál va a ser el proceso. O sea, lamentablemente pues, ha pasado no solamente la pandemia, sino también una reforma electoral con la que, si ustedes no supieron, estuve en contra, que redujo las campañas electorales de 2 meses a 1 mes
y que hizo que el proceso electoral en Jalisco arranque hasta enero. Yo lo consideré pernicioso porque efectivamente esto favorece simplemente a los grandes partidos que tienen una marca y que entonces van y apabullan a la población con esa visión más corporativa y más clientelar, y las distintas opciones pequeñas o los planteamientos de contenido pues tienen menos tiempo para darse a conocer. Entonces, como hubo esta modificación, los que estábamos a favor de que el constituyente se eligiera al mismo tiempo de las elecciones, pues no sé si ahora tengamos posibilidades de conseguirlo, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera estábamos pensando que las cosas grandes las íbamos a plantear en la refundación, como por ejemplo incorporar ya el porcentaje del Producto Interno Bruto, del presupuesto, del porcentaje del Producto Interno Bruto que debería dedicarse a educación, a cultura y a ciencia y tecnología. Entonces, ahí en la Constitución es donde yo hubiera metido eso. Pero si no tenemos claridad sobre en qué momento eso va a ocurrir, pues que sea parte de nuestro pliego petitorio electoral. En fin, entonces no sé si soy clara y esquemática. Me encantaría con ustedes diletar un poco y esperaría que en esas mesas habláramos de cosas más conceptuosas y todo. Me interesa mucho, pero realmente creo que nos tenemos que poner las pilas. Número 1, las propuestas concretas y su impacto presupuestal. Número 2, incidencia en el presupuesto. Número 3, revisión del marco normativo para sacarlo vetusto e incorporar casi lo obvio. Y número 4, elaboración del pliego petitorio para lograr un pacto por la cultura en medio del proceso electoral. Y si no tenemos pistas sobre el constituyente, pues en esa coyuntura del periodo electoral nos lanzamos con nuestro pliego petitorio fundamental. ¿Cómo les suena? Suena muy bien, diputada, muy interesante. Solamente hablando de lo de a corto plazo, las iniciativas de ley, la licenciada Mónica tiene, creo que una copia de estas iniciativas, pero también por esta cuestión de las reformas en educación no se pudo dar un continuo. ¿De qué manera podríamos como organizarnos para lo que está a corto plazo y las mismas mesas de diálogo, de debate o las diferencias que pudieran haber en torno a las propuestas, pues pudieran también socializarse más en estos tiempos también de pandemia o en estos tiempos que se dificulta un poco la reunión presencial entre las personas? No, aprovechemos más bien eso, que no tenemos que convocar una reunión para ver si llegamos todos y coinciden las agendas. No. Lo que toca es, si efectivamente Mónica ya tiene las iniciativas, perfecto. Y si no las tiene, pásenselas en este instante por el chat, o Circe y cualquiera de ustedes puede tener mi celular, con mucho gusto. Me las mandan, hoy es martes, Mónica perfectamente las puede revisar de aquí al viernes, pues tampoco no son tan extensas. El lunes ella me puede estar dando su opinión, yo lo reboto, como les dije, tengo que tocar base encantada y obligadamente con la Secretaría de Cultura y con la Secretaría de Hacienda para conocer su opinión. Yo les propondría obviamente a ellos que nos reuniéramos y damos una respuesta sobre si la podemos hacer nuestra o no y en qué términos. Así de simple, o sea, es una cosa que tiene que estar hecha en 2 semanas, si no ya no funciona. Adrián, ¿querías preguntar algo? Estoy muy de acuerdo con el proceso que está proponiendo la diputada. Buenas tardes a todas y a todos. Tuve un problema de luz. Pienso que es importante también pensar que si este trabajo va a tener una continuidad, de qué forma podemos apoyarnos, ¿no? De manera económica también, porque la verdad es que ahorita yo, por ejemplo, me encuentro en una situación bastante limitada en presupuesto y ver si hay la posibilidad de que haciendo este trabajo de gestión sobre las políticas culturales tuviera un apoyo, ¿no? Un respaldo económico. Ups, pues eso sí, tengo que responderlo claramente. Ese sí no está en mis manos. O sea, porque acuérdense que nosotros somos el legislativo. La verdad es que yo sí contribuí de manera sinérgica con la propuesta de la Secretaría para la reorientación de los fondos que tenían. Le he dado seguimiento a varios casos a través de Mónica y han resultado los apoyos. Entonces yo más bien les preguntaría a ustedes si no concursaron para esos fondos, si metieron sus papeles a tiempo y en tiempo y forma, si les resolvieron. Si hay alguien que de los apoyos que se generaron
tuvo inconvenientes también a través de Mónica, por favor, háganoslo saber para que nosotros preguntemos y hasta ahora, afortunadamente, a las personas que les dimos seguimiento resultó. Pero digamos un fondo para apoyar económicamente para que ustedes contribuyan a esta elaboración del proceso legislativo, tengo que ser brutalmente franca y pues no tenemos un clavo, sinceramente, para ser sincera y no generar expectativas a las cuales no pueda responder. Y Fernando, no tocaste el tema de lo del censo. Me encantaría saber en qué quedó. Bueno, quedamos en que te íbamos a tomar la palabra, diputada, porque no tiene el SECA, que es su atribución por ley, recursos financieros ni técnicos. Nos habías propuesto que lo podíamos hacer desde el legislativo y con tu equipo. Estoy por ponerme en contacto contigo para poder tener una reunión la secretaria, el presidente del SECA y tú como presidenta y tu equipo desde luego, para poder llegar a acuerdos y firmarlos sobre estas cosas a muy corto plazo, como el censo, uno de ellos. Claro, a ver ahí, los únicos que tienen dinero son el Poder Ejecutivo, o sea, la Secretaría, y el SECA, ¿no? Que tiene un presupuesto limitado, pero que tiene fondos para algunas cosas, ¿no? O sea, muy poquito. Pero digamos, los que tienen la capacidad ejecutiva y los que tienen los dineros, pocos o muchos, son ellos. Digamos que el convenio que podríamos firmar con el Congreso, Mónica, que hay que hacerlo de volada, pase el proyecto ya. Es para empujar a que ese propósito ocurra. Y nosotros pues ponemos a disposición, digamos, nuestras manos, el Instituto de Investigaciones Legislativas, que ya les dije que Carlos Ramiro Ruiz Moreno es un superaliado nuestro, etcétera. Y es más, que eso sea de los dineros que proponemos que existan en el presupuesto el año que entra. Pero la verdad es que eso, bueno, ya tendremos una reunión específica. De eso me muero porque tengamos una reunión específica. O sea, tenemos que tener reunión específica para 3 cosas. La que ya dijimos, o sea, la de las modificaciones a estas leyes y el presupuesto. Reunión específica para esto del censo. No puede ser que no lo podamos hacer, por Dios. Pues es una de las cosas que no tienen por qué ser tampoco ni tan caras ni tan complicadas. O sea, finalmente es un software. Y por cierto, Igor Lozada de la Universidad de Guadalajara ha ofrecido 1 y 1000 veces una herramienta tecnológica que él tiene para sumarse a este esfuerzo. Eso yo de verdad que no me resigno a que me vaya de diputada sin haber logrado algo tan bobo. O sea, lo tenemos que hacer, caray. O sea, lo tenemos que lograr, no puede ser. Entonces, me encantaría que nos reuniéramos, o sea, una reunión técnica específica para hablar de eso. Y estoy segura también que la secretaria tiene ya una estructura, tiene una opinión y seguramente hasta podrá señalarnos por qué en algunos casos, si es que es el asunto, se ha atorado. Pero yo creo que con esto que se hizo ahora de los fondos que se dieron en estas convocatorias, pues se ha de haber avanzado sustancialmente, porque todo el que necesitaba dinero, pues debió apuntarse ahí, y ahí se debió apuntar medio mundo. Bueno, eso por Dios, lo tenemos que resolver, faltaba más. No, sí, bueno, nada más que en materia justamente de que no sabemos cuántos somos y el plan estatal de gobernanza que se presenta habla de que somos más de 50,000 y el mismo gobernador del estado ha dicho que somos alrededor de 60,000. Este tipo de apoyos de la Secretaría fue, que bueno, no sería un apoyo, fue nada más para 2,500 personas, si mal no recuerdo, compañeros, que representa pues un porcentaje minúsculo de los agentes culturales que somos. Y más que pensar como apoyo, querido Adrián, me gustaría pensar como una especie de consultoría. Y lo digo no porque quiera sacar tajada de esto. Yo doy mi trabajo sin sacar ningún provecho económico. Lo digo porque como somos independientes, diputada y Mónica, al momento de poder establecer estas mesas de trabajo, hay veces que hemos estado 20, 30 horas reunidas, sin recibir un solo peso para poder proponerte esto que te estamos proponiendo. Yo no diría, claro, pues es lo que nos toca cuando a gobernanza se refiere, como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Establecer y facilitar lo que a lo mejor está fuera de la visión de los legisladores y los ejecutantes, llámese Secretaría de Cultura o el mismo Ejecutivo estatal, pero hay veces que en una pandemia, sin seguridad social, sin prestaciones de ley, con nuestra industria parada desde hace 6 meses, con apoyos de 8,000 pesos, cuando hay quienes en el gobierno ganan mucho más que eso, pues sí, más que pensar en un apoyo, pienso en una consultoría.
de parte, si no es del legislativo, a lo mejor de la Secretaría, hay que encontrar. El presupuesto que tiene el SEC es de 250,000 pesos al año. Por eso es que estamos buscando que en ese presupuesto del 2021 tenga mucho más dinero, porque el SECA no funciona porque no tiene recursos. Las becas que da no es presupuesto del SECA, es presupuesto del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes que el SECA por atribución maneja, pero que él no puede destinar dinero de ahí para decir, ok, necesitamos que la comunidad aporte a la ley de fomento de la cultura o a su armonización, vamos a destinar estas consultorías, no está en sus atribuciones. Vamos, no tienen ni abogado el SECA. El SECA comparte su abogado con la Secretaría de Cultura, su jurídico, y entonces ahí estamos otra vez incumpliendo la ley porque es un órgano desconcentrado y de pronto el SECA recibe llamadas del jurídico de la Secretaría para decirles qué hacer y está violando toda autonomía de un órgano desconcentrado que de ciudadano no tiene nada. Bueno, no nos vayamos a las precisiones jurídicas, pero al ser desconcentrado, pues está frito, Fernando, porque no es autónomo. Para que fuera autónomo tendría que ser descentralizado. Pero acuérdense que detrás de la jeringosa jurídica se esconde la sustancia. Entonces no nos enredemos en eso. Lo que tenemos que hacer es luchar para que tenga mucho más presupuesto. Y bueno, yo prefiero decir la verdad, porque justamente de eso tienen mala fama los diputados, de prometer y no cumplir. Entonces yo prefiero ser absolutamente franca y decir que nosotros no tenemos dinero y que es una de las cosas por las que yo peleo al interior del legislativo. Es una de las cosas dramáticas e incorrectas que incurren en el legislativo, es que no tenemos dinero más que el de los salarios de nuestros asesores para elaborar proyectos legislativos. Y es un error, claro que es un error. Y siempre que hacemos leyes tenemos que andar buscando el apoyo de las universidades públicas y privadas para que nos apoyen a hacerlo. Pero sí tenemos manos y sí tenemos cabezas. Entonces, la verdad es que la experiencia de Mónica en esto es muy valiosa y ella sí está que de tiempo completo y la más entera disposición de ayudar y sumar. Pero yo quisiera que no confundiéramos un debate con otro, porque si hacemos eso, la perdemos. Y entonces, imagínense que ahorita nosotros logramos aterrizar el cumplimiento de esta ley que tiene años siendo violada y que logramos aterrizar ahí un presupuesto sustantivo. No, pues no nos desconcentremos de eso. O sea, tenemos que dar esa batalla porque puede ser una batalla estructural muy importante. Ahora, insisto, me gustaría saber, independientemente de esta reunión, con Mónica, ¿quiénes de ustedes solicitaron este financiamiento que se otorgó, a pesar de que haya sido poco para pocos? Pero es importante que hayan concursado y es importante saber si cumplieron las reglas y es importante saber si recibieron el apoyo. Y si esto no ocurrió, pues hay que ver qué otras convocatorias y qué otros presupuestos de los realmente existentes están ahí, porque lo que sí les garantizo es que Giovanna ha peleado al interior del gobierno porque esto se incremente, me consta. O sea, lo sé porque efectivamente todas las secretarías han tratado de demostrar su prioridad en este proceso y la verdad es que yo he ido junto con ella a insistir en que lo de la cultura pues es tan importante o más como otras áreas. O sea, sí puedo dar fe de que ella ha peleado porque no se le reduzca presupuesto y también ha peleado porque se le incremente y por tratar de organizar de la mejor manera lo que tiene. Lo que tenemos que hacer es luchar juntos con ella y con ustedes y con todo el resto de la comunidad cultural porque tengamos más. O sea, la verdadera litis está en que tenemos que lograr con que haya mucho más. Eso es lo que nos tiene que unir intensamente. Y quiero insistir, es una lucha, ¿eh? O sea, aunque yo sea del grupo parlamentario mayoritario y aunque Giovanna sea nuestra aliada, tenemos que luchar por eso. O sea, la competencia de todas las áreas del gobierno por fondos es tremenda. Entonces, la verdad es que sí, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo de unidad sin precedentes. O sea, de tal manera que todo el mundo diga, ah, caray, ahora sí se pusieron todos estos de acuerdo con una sola consigna, más presupuesto. Alejandro, ¿querías preguntar algo? No, solamente mencionar, diputada, que esta posibilidad específicamente de la Ley de Edificación Cultural
pues ya hablaría que si se aprueba, si se está buscando un presupuesto para infraestructura, que finalmente son los presupuestos más fuertes que se suelen solicitar, de ahí ya se estaría etiquetando sí o sí un recurso para cultura. Y creo que esta iniciativa de ley pues podría ser muy interesante para que en vez de que estemos cabildeando por presupuesto en cultura, si le suman algo a infraestructura, ahí ya está sumado cultura. Claro, Y creo que eso puede claro. resultar muy, muy bueno, ¿no? Por supuesto. Otra forma de pronto. Uh-huh. No, y estoy de acuerdo contigo, pues es una cosa que existe en Francia desde los años 50, no puede ser, o sea, bueno, ya como les digo, en una reunión más larga y relajada podríamos reconstruir la historia de qué ha pasado. Y sí me interesa mucho, o sea, ¿qué pasa? Que la gente más brillante, que la gente más creativa, que la gente más combativa de este país está recibiendo este revés y no nos hemos podido recuperar. Y digo que es una tragedia. O sea, es una tragedia porque ¿cómo? Cuando además tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, que han representado esta posibilidad de cambio, pues deberían de ver en la cultura su posibilidad de salir adelante. Pero bueno, ¿para qué les repito el asunto? Yo soy militante de la causa. Lo que tenemos que encontrar es cómo lograrla, ¿no? Oye, Moni, tú estás dando seguimiento al chat porque hay un montón de archivos y Sí, de cosas y de todo. ¿Tú estás bajando todo? ¿Sí? Y pásales Sí, tu contacto y todo lo sí, demás. eso los Tenemos, pasé. tenemos que ir medio cerrando porque a las 5:15 tengo mi siguiente Zoom, como les había dicho, pero tengo la impresión de que se ha mencionado lo más importante. sí, yo nada más quisiera aumentar que en este proyecto las modificaciones que les está pasando a Alejandro, habría que sumar también, porque él lo hizo también solo cuando hacemos propuestas, las hacemos básicamente enfocados en nuestros saberes. Entonces, él la hace justamente a partir de las plásticas. Entonces, nada más habría que sumar las artes escénicas también, ¿no? Sí, no se preocupen. Mónica le entiende perfecto al asunto y hay un montón de trabajo hecho. Yo supongo que ustedes ubican perfecto a Carlos Lara, ¿sí? Bueno, pues Carlos ha hecho... Uy, perdón, se cayó algo acá. Yo supongo que ustedes ubican a Carlos y Carlos ha hecho un enorme trabajo en materia de reformas legislativas en el área de la cultura. Podemos abrevar de un montón de lados, pero les digo una cosa, nos tenemos que poner brutalmente puntuales. Si en este momento nosotros nos ponemos abarcativos y conceptuosos, las posibilidades de no salir adelante son muchas. No, nos tenemos que poner puntuales, concretos y muy específicos. Y tenemos que convocar a todo mundo. Uno de los mensajes que me mandó Circe y que atesoro, digamos, es cuando dijo, a ver, tenemos que lograr unidad y tenemos que lograr estar todos en un mismo canal dentro de nuestra diversidad para conseguir cosas. Entonces, yo esta semana estoy retomando ya todos los Zooms y todos los chats que tenía pendientes con el mundo de la cultura. Voy a tener por lo menos unos 5 más esta misma semana. Y pues si ustedes me lo permiten, vámonos sobre esto. O sea, si a ustedes les parece que de veras estos son las cosas sobre las que habría que ir, recogeré obviamente las demandas de todo lo que venga, pero luego podemos hacer uno grandote o encontrar la manera de cómo, y de veras, si todos nos vamos sobre estas reformas y sobre el presupuesto, pues es lo central. Y bueno, también obviamente lo del estatus jurídico y laboral de los trabajadores de la cultura es central, o sea, no pueden seguir siendo los parias de la seguridad social en el país. Entonces, pues claro, ahí es donde empieza el debate, ¿no? De si a través de ser contratados por el Estado, si a través de las industrias culturales, si a través de la economía naranja. Entonces, se nos puede ir la pelota. O sea, nosotros tenemos que lograr estas reformas puntuales y mayor presupuesto. En fin, pero bueno, pensemos, ¿eh? No, yo soy un poco, o soy afirmativa, pues porque sí, pero en realidad agréguenle, quítenle y pónganle, ¿no?
¿Podemos tener una siguiente, podemos pensar en una siguiente reunión, Mara? Claro, Una vez obligado. que revisen esto y que nosotras y nosotros Sí, tengamos a lo mejor una propuesta más. por supuesto. Sí, Justamente sí, la seguridad social es algo que también nos está urgiendo. por supuesto. Y bueno, miren, tan se puede que finalmente en la época de Salinas se le dio seguridad social a todos los estudiantes universitarios del país. Evidentemente, sabemos las condiciones en las que está el IMSS, sabemos la insuficiente capacidad de atención, etcétera, 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 pero por lo menos como derecho ahí está. Entonces, bueno, hay todo que hacer. No, pues claro que nos tenemos que volver a ver para recapitular y saber las propuestas concretas. Y lo que a mí me gustaría, no sé si Circe es como el contacto, a mí lo que me gustaría es que también con Mónica ustedes pudieran generar nombres de otros colectivos que conozcan, que no estén agremiados en este, ¿no? Y que digan, ah, bueno, pues de este otro colectivo, fulano y perengano tienen condiciones de que sean aliados, y yo haré lo mismo. O sea, yo conozco también un montón de gente que no sé por qué razón no está en esta o lo que sea, pero que pueden ser vasos comunicantes. O sea, tenemos que lograr que sea un frente de frentes. O sea, la gracia de esto va a ser que todo mundo esté de acuerdo en algo puntual. No habrá manera de que no lo logremos. Bueno, eso espero. Será retador sin duda, pero una de las gracias, como dices, de esta RIAC, que desde luego no representa a todos los gremios, porque somos muy limitados y limitadas, es que nos hemos podido poner de acuerdo. Y los que tienen más años que yo saben que en muchos otros movimientos no se había llegado tan lejos como a lo mejor estamos llegando. Muchas medidas que se están tomando ahora para el regreso solidario han salido de esta RIAC. Y eso es importante saberlo. También la reapertura de espacios han salido de esta RIAC. También el contabilizar más de 500 academias de teatro, de danza, han salido de esta RIAC. Genial. Entonces, no somos un grupo de choque para nada. Sabemos de nuestras diferencias y no nos interesa armar politiquera, sino más bien ser políticamente correctos y trabajar de la mano unos y unas con otras. Muy bien, muy bien. Y a lo mejor muchos tampoco se han agremiado porque están sobreviviendo. Como dice Adrián, es una época muy dura, muy complicada. Entonces, mucha gente está simplemente sobreviviendo. Y otros están desarrollando sus proyectos y otros en medio del camino tuvieron otras dificultades personales y más vicisitudes. Entonces, bueno, yo le voy a pedir a Mónica en particular que también estudie lo de Adrián y que veamos estas otras posibilidades. No las dejo de lado. Bueno, camaradas, pues si estamos listos, entonces Mónica es nuestro enlace y si les parece seguimos con el enlace de Circe. Mónica, ¿bajaste ya todos los archivos sabidos y por haber? No te oímos, tienes tu micro cerrado. Sí, ya me los mandaron por correo. Fantástico. Muy bien, entonces hoy es martes, yo esperaría que el viernes Mónica me tenga ya una primera opinión, nos contactamos con Circe para cruzar nuestra siguiente y en las siguientes reuniones que yo vaya teniendo con diversos colectivos, si me permiten, empiezo ya a mover esta idea. Muy bien. Los mando para que se agremien también. Buenísimo. Mónica y diputada, les voy a escribir nada más para terminar el tema, lo del tema SECA, que será a finales de este mes, para poder ir asentando eso, para que Circe me puedas pasar el contacto, por favor. Gracias. Muy bien. Bueno, y me encantaría que los que hoy no tomaron el uso de la palabra después me cuenten cosas. Y sí me gustaría que luego tengamos unas reuniones pues menos pragmáticas y analicemos un poco. Yo estoy pues tan arrobada, tan conmovida y tan preocupada por esta situación. Estoy en contra de que todo siga siendo virtual. Esto nos va a causar daños neurológicos, es obvio. Es obvio. Y además es que la gente eso era de Firefox, pero sí. Que no debata y que no se toque. Eso está mal. O sea, y justo los artistas podrían hacer valiosísimos performances de cómo sí. Entonces, anden, seamos más felices también en otras reuniones para saber un poco más de cómo. De aquí, de los artistas, pueden salir ideas muy importantes de cómo sí. Esta falsa disyuntiva de salud y economía nos está matando. En fin, pensemos. Muy bien, Mara. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos vamos contentas y contentos porque hemos resuelto varias cosas. Entonces, estamos al habla
y no nos decimos adiós. Hasta luego. Con mucho gusto. Hasta luego. Bye, bye. Compañeras, Gracias, diputada. compañeros. Hasta luego, Mónica. Gracias. Gracias. ¿Me pueden decir, Mara, por el amor de Dios, porque eso de diputada, ya saben cuánto dura. Gracias, Mara. Gracias, Hasta luego, compañeras. Mónica. Bye. Hasta luego. Adiós.